Hola amigos, estoy haciendo este live para hablar sobre los principios de sabiduría ancestral, la diferencia que hay entre sabiduría ancestral y el árbol genealógico, ¿no? O el estudio del árbol genealógico. Hay muchísima gente que me pregunta sobre esto, porque, claro, la base de sabiduría ancestral está enfocada, los conceptos de sabiduría ancestral están enfocados en ese estudio, en esa elaboración del árbol genealógico. Una de ellas es la musicalidad, esa información funcional que encontramos. Otra de ellas voy a compartiros el tema de las fechas y sobre todo algo que me cuesta entender o me cuesta ponerle esa mirada es el tema de las cargas. Cuando iniciamos un proceso de introspección, de autoconocimiento, de descubrimiento, quitándole el miento, sino de descubrir, nos encontramos con cómo el ego en algunas ocasiones se retuerce en buscar y querer encontrar un culpable sobre esto que está sucediendo. Y esa no es la musicalidad, esa no es la mirada que se recomienda, o por lo menos que recomiendo en sabiduría ancestral. Lo que está relacionado o reconocido como el árbol genealógico pues se llama transgeneracional, geneagrama, el, muchísimos conceptos o metodologías, mejor dicho, técnicas relacionadas en cuanto al estudio del árbol. Pero si vamos a estudiar el árbol queriendo buscar un culpable, no es la idea. La musicalidad del árbol la entiendo como esa información funcional, es decir, voy a mirar, a ver, voy a aprender, tienes que aprender unos conceptos básicos, unas nomenclaturas, qué tipos de información es lo que me puede mostrar y enseñar, y en esa mirada sana, limpia, que te da el proceso de indagación, es con la que tienes que ir o la que te recomiendo que vayas, porque la musicalidad se trata de diferentes cosas. Hay que entender la fractalidad del árbol. Si estoy en una generación, por ejemplo, la de colaterales, que se le dice, la mía con mis hermanos, y aquí están sucediendo situaciones repetitivas, enfermedades, reparaciones, que también se le llama, algo ha tenido que pasar o suceder en las generaciones anteriores, en los ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Habitualmente la musicalidad es mirar qué ha sucedido para que yo pueda comprender lo que me está sucediendo y de esa manera, de forma consciente, dejar el automatismo del inconsciente. Es más que ponerle luz, es ponerle música, es entendimiento, es comprensión. Comprendo que hay situaciones en las que dices, ¿y cómo le voy a poner música a situaciones tan, no sé, desagradables como pueden ser situaciones de violaciones, de robos, de enfermedades difíciles, de situaciones de vergüenza, de asesinatos, de muchas cosas que pasan en la vida de una persona, y esa persona conforma o está dentro de una estructura familiar y de una jerarquía familiar? Eso, lo que haya pasado en el pasado, no nos interesa. Lo que nos interesa es la información que nos va a dar de esa situación. Y en esa situación evitamos el juicio, metemos la comprensión y decimos, ok, ahora entiendo, sí, mi bisabuela estuvo viviendo muchas situaciones de aborto porque su útero no les permitía fecundar de una manera natural, y ella tuvo que vivir 8, 7 o 9 abortos. Podéis sorprenderla de cosas que podemos encontrar en el árbol. Entiendo que yo, que soy la cuarta generación de ella, pueda estar sanando esa situación y pueda desarrollar mioma, ovarios poliquísticos y todo ese tipo de referencia, ¿no? de encuentro en cuanto a las situaciones que han pasado. Pero no es por culpa de mi abuela que ella vivió eso, yo estoy viviendo esto. No, la responsabilidad es nuestra y la musicalidad se la damos nosotros con nuestra mirada. Voy a puntualizar un poquito más en esa parte de las cargas. El segundo principio de sabiduría ancestral es el tema de las fechas. Hace como 8 o 9 años aprendí a cómo desarrollarlo a través del transgeneracional, lo que nos enseñaban en aquella formación de bio, o de biodescodificación, o como se llame ahora mismo. Nos enseñaban que había, de hecho, un doctor, Salomón Celan, también se centraba mucho en eso. Nos decían que
si habías nacido en una fecha, en un mes, ese mes estaba conformado en 3 columnas, por ejemplo, enero, febrero y marzo, 1, 2 y 3. Abril, mayo, junio y julio. Sí, mayo, junio, 6. Y vas así hasta diciembre, desde el 1 al 12. Desde ahí, si en esa columna, en la de 3, 6, 9 y 12, en la de marzo, junio, septiembre, diciembre, había un encuentro, había una relación entre 7 y 10 días, luego más adelante dijeron 15 días, digo, bueno, pues por ende vamos a estar todos siempre encontrándonos con muchísimas dobles. El concepto de doble a mí personalmente me partió, ¿sí? Porque la primera vez que me desarrollaron el árbol utilizaron solamente el concepto de la fecha, no de la mirada de los nombres, de las profesiones, de las enfermedades, de los ciclos que se repetían, de tantísimas cosas que puedes ir a buscar a través del árbol, ¿no? Entonces, cuando se centraban solo en las fechas, este señor me estuvo evaluando y cada persona que era del 3, del 6, del 9 y del 12, porque yo nací en marzo, ahí me lo ponía y lo bordeaba en color verde. Todo lo que tenía una cercanía a mi fecha de nacimiento. Si algunos habéis indagado sobre esto, ya sabéis lo que quiero decir, y si no, pues esto es lo que estoy compartiendo. Si hay dentro de tu fecha de nacimiento, hay entre 7 y 10 días, y ya después se dijo 15, y en esa fecha, en esa columna de esos meses del 1 al 12, dividido en 3 columnas, hay una relación, ahí se ponía o directamente te señalaba a ti. ¿Qué me sucedió en ese momento? Pues cuando me dijo, aquí tienes tu árbol genealógico. Y miré y casi, ¿qué os digo? El 75%, por ser muy precisa, era color verde. Y cuando yo decía, bueno, si ese color verde, por ejemplo, es mi tío del que todo el mundo está muy orgulloso, ¡wow! ¡Qué honra! Pero si ese color verde también era mi abuelo, que era un maltratador, era mi tío, que era un alcohólico y su vida, ¿sabes? Te crea una sobrecarga porque además te impones y crees que eres doble de alguien. Cuando tienes que tener muy claro, y en sabiduría ancestral desde el primer momento explico, que no eres doble de nadie, ni siquiera de tu hermano o hermana gemela o mellizo o siamés, todos somos seres completamente individuales. Entonces el hecho de tú ir a mirar en el árbol y creer, y tener esa creencia y esa pretensión de que somos dobles de algo o de alguien, ya sea para engrandecer el ego o para minimizarlo, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque dejas de tener tu individualidad, porque te asocias a un montón, en mi caso y en muchísima gente que al principio evaluaba el árbol así, yo decía, bueno, ¿qué te pasa? No es que me estás diciendo que soy doble de mi exmarido y yo no lo soporto. Le creas mucho más tensión, le creas, en vez de solventarle o en vez de solventarte la información que estás recibiendo, te está generando más carga. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Tener muy en cuenta el tema de la fecha. Las fechas nos hablan de sincronías. Si hay una sincronía entre yo que nací el 19 de marzo y mi hermano, ¿quién digo? Por ejemplo, mi hermano Jesús, mi hermano mayor, que nació el 21 de junio, marzo y junio, están juntos, nos llevamos 3 días, hay sincronía, hay situaciones en las que tenemos que comprender y entender cuál es su proceso de vida, cuál es el mío, su personalidad, la mía, qué hay de similitud. Es como una flechita que te va señalando que con ciertas personas tienes sincronías. También me encontraba con gente que venía, me han hecho el árbol genealógico y me han dicho que soy hermana de mi marido. A ver, ¿ha sido parido por la misma mujer? ¿O ha sido engendrado por el mismo hombre? No, pues entonces nuestro hermano sí, porque me han dicho que soy doble y eso significa... Tiene un sentido simbólico que hay una sincronía que habla de hermandad. Y entonces cuando nos fijamos dentro del árbol genealógico entendemos que esa familia ha carecido de hijos, han necesitado más hijos dentro de la estructura familiar para equilibrar esa demanda que ha podido haber en otras generaciones. ¿Sí? La mirada es completamente sin juicio, es completamente despersonalizada. Pero claro, cuando tú estás queriendo tener una información y estás queriendo obtener esa sabiduría y aprendes algo que desde mi punto de vista y desde miles de árboles que llevo desarrollados después de estos 7 u 8 años que llevo
utilizando esta herramienta, te das cuenta de que hay que ser mucho más sutil, hay que ser mucho más preciso de entregar la información o de ver esa información. Entonces, la musicalidad, en esa musicalidad hay un equilibrio, hay una fractalidad. Si algo me está pasando a mí, algo ha debido pasar arriba. Y si esto ha pasado arriba, por decirlo así, ¿no? Como jerarquía, si esto ha pasado arriba, ¿qué me está pasando a mí? Y no solo a mí, tenemos toda nuestra jerarquía, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y ahora vamos por la parte que a mí más me mueve. De hecho, estoy haciendo este live por eso, porque acabo de terminar de grabar ese curso modular, el desarrollo ancestral, que está en mi página web, en planetaescuela.com, porque por la demanda, ¿no? Y por la de veces que me he visto en cursos, en conferencias, tomando un café con gente preguntándome sobre el árbol y, Dios mío, qué confusión. Esa no es la mirada que sana, esa no es la mirada que equilibra. Cuando estamos diciendo, vamos a escuchar al ego, tengo que sanar el árbol, porque yo tengo muchos conflictos. Entonces a mí me corresponde sanar el árbol, porque el árbol tiene muchas cargas. No, yo no le voy a poner este nombre a mi hijo porque lleva la carga de mi abuela o lleva la carga de mi abuelo. ¿Qué entiendes tú por carga? Si lo entiendes por carga, entiende que los 50 billones de células de tu cuerpo tienen un núcleo que es el ADN y ese ADN son todas las cargas, ¿no? No, el árbol nos entrega, de verdad lo digo, donde sea y lo confirmo, el árbol nos da la información, perdón, en sabiduría ancestral vemos la información como un mapa para poder descodificar, para poder entender qué es lo que nos están diciendo nuestros ancestros, ¿sí? Qué es lo que ellos han vivido que yo estoy repitiendo. Y si estoy repitiendo eso, que nos sirve, que nos viene bien, porque la mayoría de lo que traemos es sabiduría y lo otro es información para, ¿cómo diría? Tampoco para trabajar, porque no considero que se trabaje. La palabra trabajar viene de trasbajar y quiere decir, no sé si era en latín o en sánscrito, quiere decir yugo. Nosotros aquí no estamos para tener ningún yugo, estamos para comprender, para integrar, para generar compasión. A través de todo eso uno toma conciencia y al tomar conciencia se crea una alquimia y en esa alquimia es un sentimiento de comprensión y de decir, wow, ahora entiendo el para qué no tengo pareja, porque conscientemente quiero tener pareja, pero mi inconsciente no, qué mala suerte, no es mala suerte, es que mis abuelas, las mujeres de mi familia fueron muy maltratadas. Tú de eso no eres responsable, eso es lo que ellas libremente quisieron vivir y ellos también. Tú eres responsable, tienes la habilidad de responder en base a esa información ahora. ¿Tú cómo te comportas con los hombres? ¿Qué creencias tienes? ¿Divides un género de otro en base a qué? Esas creencias y ese ADN y toda esa información, lo que digo, es un libro, es un mapa para verme, para ver qué es lo que está sucediendo. Hay otras situaciones muy comunes que nos dicen, no, yo el árbol genealógico no tengo fechas, no lo quiero no puedo interpretarlo. ¿Cómo? Hay muchísimas cosas. No, mi madre no me habla, nadie me habla, tampoco es una justificación. Todo, el árbol genealógico, si lo vemos en sabiduría ancestral, te explico como la visión holística, desde la biología, desde la energía cuántica, desde la psique, desde la psicología, desde las emociones. Entonces, hay una parte que de hecho hay un señor que nos enseñó la fractalidad en función al holograma, el doctor Denis Gabor, que no fue cualquier doctor, también fue un señor que en los años 40 le dieron un premio Nobel por desarrollar la teoría del holograma. De ahí salió el rayo láser, pero bueno, para no extenderme mucho en este live, quiere decir que el holograma quiere decir la parte contiene información del todo y el todo contiene información de la parte. Si a mí biológicamente me quitan este cabello y lo estudian todas las partes de ese cabello, van a entender cómo funciona todo mi cuerpo. La información de la parte contiene la información del todo. Pues en el árbol genealógico igual, tú eres una parte de un todo. Y en todo ese todo, no un abuelo que me cae bien, no una familia que es maravillosa y la otra no. No repudies ni espartas a nadie, porque toda persona que vivió en tu árbol genealógico fue esa persona perfecta y generosa
que permitió que su descendencia existiera consciente e inconscientemente. Y tú, desde el ser que eres, elegiste a esta familia. Desde que empecé a creer eso y desde que empecé a ver a mi familia desde los ojos de sabiduría ancestral, créeme, me hago mucho más responsable de mi vida, soy mucho más consciente, no culpo a nadie, todo lo contrario, tengo las respuestas de todo, ¿sí? O de la mayoría. Así que, de verdad, me gustaría que vieseis como esos principios. En el árbol genealógico, nosotros en sabiduría ancestral, en Planeta Escuela, no lo vemos como una carga, no vemos como la contradicción en muchos casos de las fechas y no vemos el juicio de que todo es una complicación, todo es cuestión de mala suerte o simplemente nos limitamos porque no hay una cierta información. La información se da cuando tú abres ese campo holográfico o te metes en los campos morfogenéticos, que también lo explico, de cómo se da toda esa fractalidad de lo que ha sucedido. Es que yo no he conocido a mi bisabuelo, no hace falta que lo conozcas, lo llevas en ti, está todo grabado. Ya hay muchísimas, ¿cómo se dice? Muchísimas pruebas empíricas o científicas para el que necesite como esas pruebas. También tiene la parte biológica donde explico de dónde viene esa genética. Gracias al doctor Liston y a muchísimos otros especialistas e investigadores, de que todo lo que vibra en nuestro cuerpo, todo lo que vibra en nuestra mente, en nuestro disco duro, digamos en el inconsciente, todo es como un guión predeterminado para que tú, como el ser que eres, has elegido este proceso de vida, el destino supuestamente está escrito y en ese destino escrito la diferencia es cómo tú lo vives. Entonces, si te estás planteando cómo integrar el árbol, si te estás planteando cómo esa información darle la vuelta, si te das cuenta de que te limita en vez de aportarte, date cuenta que en sabiduría ancestral te enseño a que te enfoques desde la comprensión de que lo que pasó tuvo que pasar, sin juicio. Y ahora desde la responsabilidad del cómo yo lo mejoro. Porque cada generación, no por especialidad, pero cada generación es una evolución, es una energía en volumen. Y una evolución quiere decir que estamos destinados a ser mejores que nuestros ancestros. Y no mejores en dotes, en capacidades, sino en comprensión. Mejores en decir, si mi abuela vivió esto y sus circunstancias no le permitieron o ella no supo decidir por la carencia que tuviera, no pudo, yo sí me di cuenta de la libertad que tengo y no la conocí y esto no me agradó esta situación, pero no me importa, porque mi manera de honrar a mis ancestros, cuando dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre, no es haciendo lo mismo, no es viviendo en automático, no es sufriendo a través de las lealtades y de las fidelidades, no, es siendo consciente y viviendo en consecuencia de lo que sientes. Y siempre que lo que sientes va a estar en equilibrio de todo ese ancestro y esa ancestra. No hay que ir de salvadores de la vida, simplemente hay que ir consciente. Así que en sabiduría ancestral te enseño eso. Por favor, sé muy consciente. Déjame tus comentarios, que normalmente los respondo todos. Así que espero que os haya quedado claro estos 3 conceptos y vamos a adentrarnos en ese gran libro de la vida como un mapa para entender la personalidad, para entender el ego. Y ya, y nos quedamos todos aquí, ahora, en paz, ¿ok? Muchos besos. Chao.